¿Qué tal? ¿Qué tal? En esta oportunidad tengo un caso más, siempre con Honda. Resulta que esta es una Honda CR-V modelo 2012. ¿Qué sucede con esta camioneta? El cliente me la ha traído porque tiene el check engine prendido y me comenta de que esta luz de drive, aun cuando él se parquea, esta luz se queda parpadeando. O si él cambia, por ejemplo, en cualquier velocidad, la luz del drive, la lucecita verde, se queda parpadeando y se queda titilando. Esto, por supuesto, según me dice él, que es a la hora de conducirlo por un momento. Entonces vamos a duplicar esa falla para poder ver si verdaderamente está pasando esto y en qué circunstancias. Es muy seguro de que sí está sucediendo, porque de lo contrario, pues obviamente no lo diría el cliente. Pero necesitamos también saber en qué circunstancias lo hace, en cuánto tiempo, para tomar referencia. Esto básicamente para un diagnóstico. Bien podemos empezar a revisar códigos y irnos de lleno, pero siempre, al menos en lo personal, me gusta asegurarme en qué circunstancias es que presenta el problema y cómo es, si adicional a que se presenta la luz también nos genera alguna dificultad en la conducción, algún problema con los cambios o qué es lo que sucede. Entonces voy a arrancarla y vamos a ver si aquí estacionados nos marca pues la luz. Retroceso, neutro, drive, entra muy bien. Entonces lo que voy a hacer es ir a conducirlo un momento únicamente para ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a sacarla. Y es un clima un poco buenísimo para estar con una tacita de chocolate. Yo no sé ustedes cómo está el clima por sus países, pero aquí en Guatemala en estos momentos, pues al menos en la zona en la que estoy, vean eso, ya el clima está bastante bueno. Ya está entrando el invierno, ¿no? Ya el clima está bastante lluvioso. Vemos acá de que ya empezó a parpadear la luz del drive. Ese es el problema. Si usted tiene un problema así, tú tienes, mi querido amigo, un problema como este, o si tienes una Honda, te interesará mucho quedarte hasta el final del video y ver qué es lo que pasa. Yo hasta el momento, aquí llevo el escáner conmigo, pero no lo he conectado, no tengo ni idea de qué es lo que está pasando acá. Entonces, lo que me interesa en este momento es saber si es que me da alguna dificultad en la conducción. Vamos a probarlo un poquito más y vamos a ver si hay algún problema en la conducción. Estos son un poco de frecuentes estos fallos en estas Honda. Tienen algunos fallos que son un poco frecuentes o que son muy vistos en la mayoría de vehículos. Entonces este fallo estoy seguro que no solo en este carro está, sino que en muchos otros. Así que vamos a probarlo y vamos a ver. Ya le di un par de vueltas y no ha presentado ningún problema adicional, más que el hecho de tener el check engine prendido y la luz del drive titilando en el tablero. Puedo conducirlo bastante bien a excelente velocidad, no hay ningún problema en los cambios. Tampoco se siente que cabecee o tenga cualquier otro problema. No presenta ninguna falla aparente. Entonces esto pues únicamente nos deja la opción a indagar con respecto a qué pasa con el check engine y por qué se está prendiendo esta luz. Entonces lo que vamos a hacer es poner el escáner y vamos a aprovechar de que tenemos acá un poquito de tráfico con este tráiler. Las calles son un poco estrechas y está provocando un poco de tráfico acá. Entonces vamos a aprovechar en lo que esperamos que se acomode en aquella ruta a colocar el escáner de una vez acá. Vamos a poner nuestros intermitentes y vamos a esperar. Bueno, yo iba hacia allí, pero no podré, entonces me voy a desviar. Vamos a llegar al taller y vamos a ponerlo allá. En la calle tampoco es la mejor idea para poner el escáner. Llegamos de nuevo al taller, así que vamos a poner el escáner. Ahí, si se dan cuenta, está titilando la luz, pero si yo la apago, se quedó. Y si se quedó prendida, ahí ya no.
Entonces ahí ya no está hilando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocar nuestro escáner, alistarlo acá y ver qué códigos nos está tirando. Bien, entonces vamos a escanearlo a ver qué códigos nos está tirando. Yo creo que yo cometí un error, dije al principio que era 2012 y esta es una 2010. Siempre me gusta iniciar con Code Scan para saber qué códigos tengo en lo general en todos los módulos. Entonces, bueno, ya empieza la noticia de que en el motor no hay ningún código. Dice que en la transmisión hay un código, básicamente. Este código de acá está interesante. Vamos a esperar que termine todo el escaneo para poder saber qué códigos tenemos. Bueno, aquí fui a traer mi computadora para poder entrar al Mitchell e informarme un poquito más acerca de este código. No lo he revisado. Es el P0843. Es el único código que tiene este vehículo. Es bonito encontrarse con una camioneta que no tenga tantos códigos. A veces uno ingresa y tiene una cantidad de códigos infinita y eso provoca pues cierta dificultad a la hora del diagnóstico, porque hay que saber qué camino tomar. Entonces en este caso nos dice second clutch transmission, fluid pressure switch, open or stock off. Básicamente nos dice que hay un problema con el bulbo de presión de segunda, que puede estar abierto o atascado, encerrado, ¿verdad? Entonces lo que nos corresponde en este caso es saber qué es eso, qué es el bulbo de presión de segunda velocidad. Entonces, ¿cuál es y dónde está? Para eso vamos a utilizar lo que es Mitchell. Entonces vamos a ingresar y ahorita les muestro cómo está la situación. Bueno, les comento, ahorita tengo acá el código de falla, tengo la luz y hice una investigación acá en Mitchell, por ejemplo, saber cuál es el bulbo básicamente. Me dijo de que hay que hacer una serie de pasos que hay que realizar para poder saber si está íntegro este bulbo y si las señales están bien. Ahora, lo que yo quise hacer es saber cuál era ese bulbo, dónde va ubicado. Y básicamente este va ubicado en la parte de arriba de la caja, abajo del depurador el depurador de aire, ¿no? Del motor. Ahorita les voy a mostrar en dónde va. Lo que vamos a hacer es desarmar esa área y revisarla, no sin antes de empezar con cualquier otra chequeo, antes de ir allá al frente y proceder a alguna revisión, vamos a revisar el nivel del aceite de la caja, porque esto es básico y fundamental empezar a verlo antes de desarmar cualquier cosa. Entonces, la información es valiosa. Yo ahorita pues ya me informé, ya sé cuál es, porque estas cajas utilizan dos bulbos, uno en la parte de abajo que es visible y uno que va en la parte de arriba de la transmisión, que sería este es el bulbo de segunda o del clutch de segunda, según lo que indica acá en la parte de arriba, este que está acá. Entonces vamos a ir a hacer esa comprobación. Para eso necesitamos tener el vehículo arrancado y esperar un momento a que la temperatura se eleve. No podemos medirla en frío. Bueno, sí podemos, sin embargo, lo recomendable, lo mejor es esperar que caliente para verificar de que el nivel verdaderamente esté en lo especificado. Entonces vamos a darle un momento, vamos a revisar el nivel y vamos a proceder a revisar ya lo del bulbo, a ver cómo está esa situación allí. Me vine a esta área antes de ir a medir y en lo que esto sube la temperatura, estaba revisando, por ejemplo acá el escáner me permite ver lo que es el indicador de primera, de segunda, y acá me tira básicamente los switch o los interruptores, lo que son los bulbos de segunda y de tercera. Entonces me doy cuenta que a la hora de que pongo o selecciono segunda, se dan cuenta, acá tengo lo que es el indicador de segunda y acá lo que es el switch de segunda o el bulbo, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlo a segunda. Se dan cuenta, el indicador dice que pasó a segunda allá, pero el switch, básicamente acá, el pressure switch o el bulbo de presión, se queda en off. Pero lo mismo pasa con tercera.
Y básicamente es ponerlo allí y con D3, que sería este de acá, que asumo que es así, no estoy seguro. No sé si es básicamente que debería de hacerme esa secuencia en uso. Solamente esto lo estoy mostrando como algo que esto va en investigación, pero lo voy a comprobar en un momento. Si es de que ellos entran a trabajar o si se refiere a tercera, básicamente ya a la velocidad en sí a la hora de ir seleccionándose, y lo mismo en segunda, o es de que a la hora de conectar los directos estos deben de activar. Entonces eso es parte del camino de la investigación que estoy realizando. Entonces ahorita desconozco exactamente cómo deben de funcionar, pero es un dato importante al cual debemos de ponerle un poquito de importancia antes de continuar con la revisión. Entonces vamos a ir a revisar nivel de aceite y el estado del aceite, sobre todo. Según me indica el cliente, pues le hicieron o le realizaron un cambio de aceite no hace mucho tiempo, así que debería de estar en buenas condiciones. La varilla va ubicada acá cerca de la batería, entonces vamos a desmontarla. Entonces vamos a sacarla aquí y limpiémosla y la vamos a ingresar de nuevo. Esto es importante verlo porque muchas veces sucede de que hay un nivel demasiado bajo y esto nos tiende a provocar ciertas dificultades en lo que son los sistemas de presión. Bien, vamos a ver ahora el nivel. Tal vez no se alcance a ver muy bien en la cámara, pero sí está, aquí está en este momento. No lo logra percibir por la luz. Aquí como hay más aceite sí se ve, pero básicamente está manchado hasta aquí por donde está la T. Tal vez el nivel esté un poquito, pero conforme va subiendo debería de llegar a donde se indica. Entonces vamos a descartar por el momento el nivel del aceite porque es muy mínimo lo que no está indicándose en la varilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar el vehículo. Vamos a apagar y vamos a revisar esa área que nos indica, según Michel, en donde va ubicado el bulbo. Vamos a verificar si hay un problema en esa zona y luego vamos a comprobar este asunto acerca del accionar de estos switch. Bueno, ya retiramos lo que es el depurador de aire, que básicamente es todo la manguera y la caja donde va el filtro de aire. Entonces, una vez quitado, lleva un tornillo acá, un tornillo 10 y otro por acá. Una vez retirado, ya tenemos acceso a poder llegar y divisar el bulbo de aceite, que es ese que está allí ubicado. Entonces, a simple vista no se mira ninguna anomalía en el conector. Se ve que está bien trabado, no se ve roto el cable hasta acá, no hay nada a simple vista. Ahora por acá en esta zona más o menos se va a lograr ver el otro bulbo, ese de allí. Ese es el otro bulbo que básicamente está como en esta área de acá, por la parte de abajo, pero los dos están bien conectados. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué procede aquí? Si checamos y todo se ve en buenas condiciones o al menos conectado, ¿cómo comprobar qué es lo que está sucediendo? Según Michel nos indica de que el bulbo de segunda, o según el código que nos está marcando, nos hace alusión a este de aquí de arriba, no al de abajo, sino a este. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué procede a hacer? Entonces nos vamos a guiar según lo que nos dice Michel, cuáles serían los procedimientos de reparación. ¿Por qué esto? Para no andar adivinando y no decir que vamos a cambiar el bulbo de una vez y quizá crear un gasto innecesario al cliente. El diagnóstico es importante, entonces vamos a iniciar. De acá es en donde ya inicia un diagnóstico directo. Todo lo primero básicamente es información preliminar o observar cuáles son las partes de las cuales necesitamos realizar una revisión. Entonces de acá en adelante sí ya empieza una revisión un poco más profunda y las mediciones, así que sigamos con él.
Y eso es lo que yo recomiendo. Yo creo que todos los técnicos recomiendan lo mismo, y es informarse con respecto a un fallo o a la solución de un problema. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que ustedes no me dejarán mentir de qué sucede como mecánicos y como clientes. Yo sé que estás viendo este video y tal vez eres un cliente y te gusta el tema de la mecánica, y pues buscas cómo solucionar algún problema tú mismo, ¿no? De los problemas del vehículo cuando se presentan. Pero tiende a suceder de que por lo general decimos, hace un fallo, prende una luz indicador en el tablero o está generando un problema en carretera, y hacemos la pregunta, pero ¿y qué puede ser? ¿Qué consejo me das? ¿Qué crees que puede ser? Y la verdad es de que nunca existe una respuesta a ese tipo de problemas así directa. A veces podemos dar una respuesta y casualmente eso vaya a terminar resolviendo el problema, pero no significa de que siempre sea así. Entonces, ¿cuál es mi consejo casi siempre que alguien me dice, tengo tal problema y qué puedo hacer? Entonces yo recomiendo mucho es realizar un diagnóstico, y parte del diagnóstico es informarse. ¿Saben por qué? Porque uno como mecánico, como técnico, en realidad creo que sería un superpoder, o yo creo que tal vez es un superpoder que tal vez van dejando los años, muy probablemente. ¿A qué quiero llegar con esto que estoy diciendo? De que no todos los mecánicos, o quizá ninguno, quizá lo haya, no quiero generalizar, pero es capaz de saber todo. Es decir, de por ejemplo saberse qué es lo que significa cada código en específico, de saber qué es un problema con solamente ver el fallo y que le digan más o menos cuál es el problema, y a resolver el fallo solo con una poquita información. Y tampoco somos capaces de saberlo todo y poder resolver todos los problemas. Entonces es importante informarnos, tanto como técnicos, como clientes o como propietarios de los vehículos. Es importante informarse a la hora de resolver un problema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este paso de diagnóstico? Informarme con respecto a este código en específico y a este sistema en específico. Leer todo lo que acá está, leer los procedimientos de reparación, y en base a eso realizar una secuencia lógica en lo que es el diagnóstico. Porque si no, lo que voy a crear es llevarme demasiado tiempo en este vehículo, perder dinero, tiempo. Porque tengo muchos otros vehículos a mi alrededor que necesitan de mi tiempo. Y si yo paso, que quito, desconecto, lo pruebo, voy, salgo, vengo, y estoy va de adivinar, y en realidad no sé cómo resolver el problema, estoy perdiendo tiempo yo, quitándole el tiempo al cliente, y es un problema. Entonces la investigación, conocer, estar seguros del sistema que estamos trabajando es lo mejor que puede haber, porque después de ya conocer cómo funciona, cuáles son las partes que están componiendo este sistema, y cómo hacerle las pruebas, y cómo saber que no se encuentra en buenas condiciones, eso nos va a ayudar a que cuando vayamos allá a realizar las pruebas, vamos a ir con seguridad, vamos a hacer las pruebas únicamente necesarias y lo vamos a hacer con certeza. Entonces yo me voy a informar acá y voy a ir haciendo los pasos que requiera el diagnóstico con ustedes, para que ustedes lo vayan viendo. No les voy a comenzar a leer todo esto porque haría muy largo el video y estoy seguro que es un poco aburrido. Entonces vamos allá. Ok, les voy contando. Por ejemplo, iniciando en esta parte de acá, me dice de que el problema es causado meramente por un problema eléctrico y que no puede ser causado por un problema mecánico internamente de la transmisión. Entonces acá me dice de que básicamente que limpie los códigos, que arranque el carro y que lo lleve a una temperatura de operación normal, que coloque el pedal, que mantenga el pedal, y que coloque el drive en este caso, y que revisen el escáner si me está marcando si el switch básicamente está haciendo el cambio de pasar de posición de on a off. Y me dice acá de que si lo está haciendo, y si me dice que si lo hace, que vaya al paso 5, y si no lo hace, que vaya al paso 7. Ya lo hice y no lo hace, que básicamente es lo que les estaba mencionando hace un momento, de que no sabía si realmente tendría que pasar o no, y al parecer así es. Entonces si voy al paso 7, me dice, entonces quito el switch,
desconecto la espiga del bulbo de presión de aceite, le quito la espiga y me dice que conecte un cable entre el conector del bulbo y la carrocería, o que lo ponga a masa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desconectar la espiga del bulbo y colocar un cable que sirva como una especie de puente entre el cable del conector y la carrocería. Básicamente lo que tengo que hacer es ponerlo a tierra y luego verificar en el escáner si ahora me pasa a on. Eso es lo que me dice que tengo que hacer, y acá me da una imagen de cómo es que es el procedimiento. Entonces me dice de que este es el conector y que debo de anclarlo a tierra por medio de un cable directo para poder hacer la comprobación. Entonces vamos a hacer eso, vamos a iniciar haciendo esa prueba, ya que necesitamos llevar una secuencia de diagnóstico. Vamos a desconectarlo y lo vamos a poner. ¿Okay? Entonces vamos a quitarlo de allí. Ok, listo, ya está desconectado. Ahora, si se dan cuenta, únicamente lleva un pequeño cablecito, eso ahí, allí. Entonces lo vamos a anclar a tierra. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí lo anclé a tierra y lo conecté acá. Ponerlo al negativo de la batería es lo mismo que anclarlo a la tierra de la carrocería o del motor. Entonces no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar en los datos y ver si ahora me marca que sí está en la posición de on. Vamos a revisarlo. Chequen esto aquí. Second pressure switch on. Entonces lo que vamos a hacer, anda un compañero por acá, le vamos a pedir de favor de que nos desconecte el cable y vamos a ver la reacción que existe acá. Kevin, vas a notar de que ahí en la batería hay un cablecito que va puesto, que está conectado en el negativo. Ajá. Lo que vas a hacer es desconectarlo y cuando yo te indique acá con la mano lo vas a conectar, luego lo vas a desconectar, lo vas a poner conforme yo te vaya indicando. Haceme el favor. Vamos a esperar a que el compañero nos realice esa acción. ¿Lo desconectaste? Desconectalo. Ahí nos lo quitó ahorita. Miren eso. Conectalo. Exacto. Chequen. Pasa. Nuevamente. Ponelo. Miren aquí. O sea que ahí estamos. Gracias. O sea que básicamente el bulbo de presión no está funcionando de manera correcta. Esto me indica o me deja saber de que hay un problema con esto. Ahora la pregunta es el bulbo el malo o es un problema adicional? Ya con esto comprobamos de que el circuito entero está bueno, porque a la hora de conectar el cable a masa, que básicamente es lo que hace el bulbo el bulbo de aceite, ya pensé que era el de freno, les voy a explicar allá afuera. El bulbo de aceite, al igual que cualquier otro bulbo de aceite convencional de motor, la función de él es básicamente de que él va anclado a masa. Acá él va anclado a masa, ahí como lo ven, por ejemplo, y lo que hace por medio de ese pin es de que cuando la presión de aceite ingresa o por el orificio que tiene, hace que el pincito aterrice a masa por medio de un pequeño interruptor interno, aterrice a masa y eso envía una señal indicadora en la computadora y eso pues hace el funcionamiento básicamente de este bulbo. Entonces ahora la cuestión está, ¿es suficiente esta prueba para poder decir que el bulbo es el que está malo?
qué nos dice Mitchell. Veamos qué nos dice Mitchell y obviamente vamos a utilizar también la experiencia y otras herramientas que sean necesarias para poder estar 100% seguros. Tal vez no el 100 como lo he dicho antes, pero sí lo más seguros posible. Entonces veamos, nos dice de que sí, que vayamos al 12. Y si nos dice de que no, que vayamos al 15. Entonces el 12 nos dice que reconectemos la espiga al bulbo de aceite y que limpiemos los códigos. Luego nos dice que midamos la presión del segundo embrague. Esto básicamente, y nos dice acá, is the second clutch pressure, esta palabra en inglés como me cuesta un poco, within the service limit. Básicamente nos dice que si la presión del segundo embrague está dentro de los límites especificados o la presión indicada. Nos pregunta si sí o no. Entonces, si sí es así, nos dice que reemplacemos el pressure switch o el bulbo de presión de aceite. Y si no es así, nos dice que revisemos o que reparemos lo que son las válvulas A, B y la C. Y que veamos el circuito hidráulico que compone todas estas cuestiones. O que reemplacemos la transmisión por completo. Esto es un poquito más complejo. Y luego que vayamos al paso 28. Lo mismo nos dice acá. Que si cambiamos el pressure switch, que luego vayamos al paso 26. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Revisar la presión del sistema. Saben que acá es donde se pone un poco complejo, porque siéndoles un poco sinceros, yo no tengo un medidor específico para lo que es la presión de aceite, de la presión del segundo embrague. Es decir, para poder medir esa presión, no tengo un equipo para poder hacerlo directamente. Tengo un medidor de presión de aceite, pero es para presión de aceite de motor, por ejemplo, y no sé si realmente pueda funcionarme. Y creo que en el medio en el que yo estoy no existe nadie que yo sepa que tenga estos equipos como para poder decirle, bueno, compañero, préstamelos y lo hago. Entonces me tocará que improvisar, y si independientemente de cómo me vaya a mí, creo que a ustedes les ayudará de mucho, porque creo de que muchos no tendrán tampoco una herramienta específica para hacer esta medición. Ahora, ¿cuál es el detalle? Tenemos que ver cuál es la presión que se indica. Acá únicamente nos dice que nos da esta cuestión de los valores de poder, de las imágenes para poder cambiarlo. Pero acá me dice que si está dentro de los límites, pero no me dice cuánto es esa cantidad. Me tocará que investigarla y saber si, por ejemplo, el equipo que yo tengo coincide con la rosca del bulbo y llega al rango de medición de presión, sí podré hacer la medición. Pero para eso necesito saber cuánto es lo que especifica este vehículo que debe tener de presión de aceite en el embrague de segunda. Entonces voy a averiguar acá cuánto es y ahorita les muestro y vamos a ver cómo nos va. Acompáñenme con este diagnóstico que está súper interesante y lamentablemente pues carecemos un poquito de estas herramientas y las voy a conseguir, las voy a traer porque es importante tenerlo. Cada vez de que descubro que no tengo algo para realizar un trabajo específico, procuro la manera de tenerlo porque es valioso tener las herramientas y los equipos necesarios para poder resolver los problemas. Les cuento qué sucedió. Ya encontré, me agarró la nochecita ya dando unas vueltas. Ahorita les explico qué es lo que anduve haciendo. Entonces acá encontré lo que necesitaba saber con respecto a las presiones. Entonces en este caso, por ejemplo, ATF Pressure. En la línea, básicamente esas son las líneas. En la del Second Clutch Pressure, esta de acá, sería la presión que debo de tener. Me dice que tiene que andar oscilando entre 140 y 142 PSI. Ahora, esta es la presión estándar o la presión original que debería tener. Y acá nos da una equivalencia o nos dice una opción que más o menos el límite que debería de tener o lo más bajo a lo que podría llegar serían 126 PSI.
Entonces en este caso me tocó que improvisar un poco, y yo tengo este manómetro, por ejemplo, que es para medir, es un manómetro improvisado para medir presión de aceite de motores. Es uno hechizo básicamente. Entonces ¿qué hice? Fue a conseguir un bulbo viejo, por supuesto, un bulbo viejo que tuviera la misma rosca, y anexarle acá un nipple en la parte trasera. Básicamente eso es fabricar la pieza que va a ir allí. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos que sea la misma rosca y que a su vez acople acá. Ahora, si ustedes tienen directamente ya los nipples, pueden utilizarlos, ¿verdad? Entonces vamos a quitar el otro de ahí y vamos a hacer la medición. Bueno, así está la situación. Este es el invento, esta es la cuestión. Este es el bulbo. Chéquense, no se ve mal en realidad. Entonces lo que vamos a hacer es poner este nipple acá. Voy a mostrar dónde va ubicado. Allí. Entonces vamos a ponerlo y vamos a medir presión de aceite. Vamos a armar esto. Bueno, vamos a hacer la prueba a ver qué tal funciona. Les muestro cómo quedó por acá. Vamos a quitar esto. Fíjense. Ahí va. Ya está conectado allí. Y vamos a medir la presión. Únicamente dejamos el depurador. Conectamos acá todo. El sensor MAF. Acá no vamos a poner el encajuelado porque no es necesario. Solo es para hacer una prueba. Entonces vamos a arrancar el vehículo en este momento y verificar a cuánto nos eleva la presión. Bien, entonces vamos a arrancar el vehículo y vamos a ver a cuánto se nos eleva la presión, si es que nos levanta. Entonces arrancalo. Ahí está arrancado el carro, está arrancadito acá, no hay nada de presión, pero únicamente está arrancado. Entonces ahí lo arrancamos, ¿ven? Okay, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí se debería de levantar la presión al momento de ponerla en segunda. Entonces, ponerla en segunda, por favor. Ahí está la segunda y ahí va para arriba, perfecto. Perfecto. 130, casi 140 psi. Ponerla en neutro y volverla a poner a... Ponerla en neutro y volverla a poner en segunda. Poner la segunda. Para arriba. Perfecto. 140 psi. Ahí está. Entonces, así es como queda esto. Ya. Esta fue la forma en la que ya puedo estar seguro de que realmente tengo la presión indicada. Ahora, según estas comprobaciones, el que nos está fallando es el bulbo de presión. Vamos a hacerle unas pruebas al bulbo directamente y ya con esto podemos casi que estar 100% seguros de que no es la transmisión la que está en mal estado, sino este bulbo. Bueno, en este momento ya tenemos el nuevo bulbo que le vamos a instalar. Este es el viejito y este es el que se le va a colocar. Si se dan cuenta, el plástico es de otro color, pero en realidad esto no afecta, no indica en realidad si el color del plástico tiene que ser del mismo, toda vez la función del bulbo sea igual, no hay ningún problema con los colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el multímetro y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una de las bananas del multímetro, una en el pin de acá y la otra en masa del bulbo o en el cuerpo del bulbo, y lo que vamos a hacer es meterle aire a presión. Entonces vamos a pedirle al compañero que nos haga el favor acá de hacer la siguiente comprobación. Aquí tenemos el bulbo, entonces tenemos puesto a masa o al cuerpo del bulbo y aquí en el pin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a meter aire a presión y vamos a verificar si aquí nos da. Si se dan cuenta, aquí no hay continuidad. Meterle presión, por favor. Se dan
dan cuenta, no hay nada. No hay nada, que le está metiendo presión ahí. Ahora vamos a hacerlo con el otro. Estamos simulando la presión de aceite en este caso. Dale. ¿Vieron acá? Dale. Mantener siempre el aire, no le mantenerlo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la continuidad. Y está pitando el multímetro. Es decir que a la hora de que ingresa presión en el bulbo, cierra el circuito y va a permitir de que haga el contacto a masa. Entonces ese bulbo está bueno y el otro definitivamente ya no está en buenas condiciones. Lo podemos comprobar haciendo la comprobación de meterle aire a presión, en este caso por el orificio del bulbo, por este orificio, y poniendo el contacto del multímetro a continuidad, así como se ve acá en este caso. Ahí podemos escuchar que el multímetro está indicando que hay continuidad, que lo está poniendo el compañero. Entonces ponemos la banana acá, la otra aquí, y le metemos presión. Así simularemos la presión de aceite que va a enviar la transmisión y podemos saber si el bulbo está en óptimas condiciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Instalar ese bulbo de presión y verificar nuevamente con el escáner para ver si nos está trabajando de la forma correcta. Bueno, ya lo tenemos instalado y vamos a conectarlo acá. Siempre es importante, este bulbo trae una guachita o una cobricita. Es importante que se la instalen, que se la pongan, porque de lo contrario va a quedar con fuga. Vaya que me está costando conectar esta espiga aquí un poquito. Listo, ya conectado, listo para trabajar. Solo armamos acá y ahorita les muestro cómo queda. Listo, armadito, colocado todo de nuevo. Siempre a la hora de quitar esta área acá hay que asegurarse de que las mangueras queden bien conectadas. Esta de aquí, por ejemplo, ahí falta una abrazadera, entonces hay que colocarla bien. Toda esta área tiene que quedar bien puesta para que no tengamos ninguna fuga de presión. Coloquemos la abrazadera de ahí, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer la comprobación ahora con el escáner y vamos a hacer una prueba de carretera para asegurarnos de que ya no nos vaya a prender esa luz en el tablero. Entonces vamos a probar. Vamos a regresar. Una de las ventajas que tenemos con este, que nos vamos al historial de vehículos y de una vez entramos acá. Este escáner es una generación ya un poquito antigua, no tanto, pero sí un poquito antigua, pero es un excelente equipo. Para mi criterio, uno de los más completos en lo que es cuestión de diagnóstico. Obviamente hay otros equipos que son muy buenos, son súper mejores que estos en otros temas, pero en lo que es el énfasis en diagnóstico es un excelente equipo, porque el escáner es muy preciso. Tiene una área de troubleshooter, por ejemplo, que nos ayuda nos da algunos tips de los códigos, nos informa acerca de algunos fallos en específico. Es muy bueno, bastante completo. Adicional a eso, tengo un Vantage incorporado, que de hecho ya lo han visto que lo he utilizado en otros vehículos, en otros videos. Y tengo un osciloscopio de 2 canales. No es el mejor, pero creo que saca la tarea para todo lo que regularmente utilizamos. Bien, ahora tenemos acá. Arrancamos el vehículo. Volvimos al mismo apartado que vimos al principio. Vemos que está en off. En este momento, a la hora de poner segunda, tiene que pasar a on. Espero que así sea. Siempre hay un margen de cuestión de duda, ¿no? De qué tal no. Pero creo que con todas las comprobaciones que realicé, tiene que funcionar sí o sí. Vamos a ponerlo. Ahí vamos a retroceso. Vamos a neutro. Vamos a drive. Y vamos a segunda. Voy a acercar allí. Segunda. On. Chequen ahí. Vean eso. Se pasó a on. Está funcionando correctamente. Lo pasamos a neutro. Perdón, a drive. Lo ponemos a segunda nuevamente. On. Drive.
on. Se dan cuenta, aquí en esta esquinita se ve donde estoy haciendo el cambio, y aquí pressure on. Perfecto. Esto me dice de que ese definitivamente era el problema. Ahora, realmente ya ahora funcionando no nos va a prender la luz en el tablero. ¿Será que con eso ya podemos decirle al cliente lléveselo y no va a pasar nada más? Bien, la única manera de saberlo es sacarlo a carretera y hacerle una comprobación. En este momento vamos a eliminar códigos y salir a probarlo. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces vamos a salir a darle una vuelta. Vamos a ponerle el airecito. Vamos a llevar acá el escáner listo para ir monitoreando el funcionamiento. Saben, últimamente he decidido hacer algunos videos sobre algunos temas de Honda CR-V. De hecho, hace unos días subí uno acerca de cómo cambiar el cojinete del compresor del AC. Es un caso bastante bueno, porque en las Honda CR-V es un poco común el hecho de que comienza a hacer ruido en el compresor de aire acondicionado. Cuando uno pone el aire comienza el ruidazo, como un raspeo, ¿no? Y otra de las causas, que ese es un caso aparte, que de hecho pienso hacer un video al respecto, es de que cuando uno pone el aire acondicionado o conecta retroceso, comienza a hacer un ruido en el área del tensor. Es como un... es más o menos un sonido así, ¿no? Que comienza como a golpetear algo allí, que regularmente es al poner el aire acondicionado y al conectar retroceso por lo general. Entonces, a comenzar a conducirla y vamos a salir de todas las dudas que tengamos, y yo sé que eso les va a servir a ustedes para poder resolver los problemas, para saber cómo funciona y cómo lidiar con ellos. Entonces empiezo y vamos a verificar acá en el escáner si nos hace algún cambio. Vamos en primera en este momento porque voy un poco lento. Entonces, a la hora de hacer el cambio vamos a ver si nos marca. Por supuesto debe de hacerlo, pero necesitamos comprobarlo. Entonces voy a acelerar un poco más a modo que me haga el cambio. Ahí entró a segunda. Ahí está. Pressure switch de segunda and on. Entonces definitivamente está trabajando. Cuando uno va haciendo las velocidades y entra segunda, él tiene que enviar una señal. Más que todo por eso es de que nos comenzaba a parpadear la D en el tablero, porque cuando uno comenzaba a conducirlo iba en primera, y cabal cuando hacía el cambio a segunda y la computadora no recibía esa señal del bulbo de presión de aceite, entonces indicaba que había una anomalía. Nos prendía el check engine y nos comenzaba a parpadear la luz de drive en el tablero. Se dan cuenta, aquí vamos a acelerar un poco, de hecho también, para verificar de que no se repita este problema. Es muy importante asegurarnos. Si se dieron cuenta, obviamente hay mucho que no se ve detrás de cámaras. Por ejemplo, las cuestiones de la investigación. En este caso, siempre el cinturón hay que indicarlo, y es algo bueno, de hecho, sacando la colación de que los vehículos le avisan a uno, le están iba a incomodar si uno no se ha puesto el cinturón de seguridad. Es un consejo muy sano utilizar el cinturón, porque no estamos exentos de un accidente. Bueno, amigos, entonces, si no, para no hacer tan largo este video, ya estamos seguros de que esto resolvió totalmente el problema. Entonces, eso es, ya saben cómo hacer las comprobaciones, cuál es el bulbo que necesitan ustedes hacerle la comprobación, obviamente basado en ese código, porque para el bulbo que va abajo hay otro código que lo indica. Entonces, los invito a que, si les ha servido, si creen que la información presentada en este video es de algo valioso para ustedes, pues los invito a que se puedan suscribir si así lo desean, darle a la campanita para que se les notifique un nuevo video, y por supuesto dejar en los comentarios qué opinan
al respecto, si han tenido un problema así, si necesitan ayuda. Yo estoy en la área de acerca de, en el canal, pueden ir y van a encontrar mi correo electrónico y pueden escribirme y con gusto puedo apoyarles en lo que ustedes requieran. Si necesitan información, por ejemplo, respecto a un código de falla en específico, con gusto estaré apoyándoles. Entonces eso ha sido todo por este video. Hasta la próxima.